En los últimos años, este mundo ha sido un poquito azotado con algunas enfermedades muy curiosas. Puede ser que antes no había el fenómeno de las redes sociales, en lo cual lo que pasa del otro lado del mundo lo conocemos en fracciones de segundos. Y en algunas ocasiones hasta en vivo podemos ver lo que está sucediendo en países tan lejanos a miles de millas de nosotros. Pero en la última generación ha habido ciertas enfermedades que han golpeado a la raza humana, desde el ébola, el SIDA, la cuestión de la fiebre aviaria y después la fiebre porcina. Y hay nuevas enfermedades que están resurgiendo. Pero hay una enfermedad que a mi parecer es una enfermedad muy triste. No tiene cura. Al que le dé esta enfermedad no hay cura. Están tratando de ver de qué manera puede llevar la enfermedad, pero hoy por hoy no existe una cura a esta enfermedad y tiene que ver con el cerebro. La enfermedad se llama el Alzheimer. ¿Han escuchado el Alzheimer? Puede ser que tengan amigos o quizás, Dios no quiera, algún familiar de ustedes padezca de esta enfermedad. Pero la realidad es que esta enfermedad es una enfermedad bien triste. Según la enciclopedia médica, el Alzheimer es un nombre masculino y es una enfermedad mental progresiva. Quiere decir que no te impacta en un segundo. Una vez que la persona la tiene, los síntomas van acrecentándose de forma segura pero progresiva. Y se caracteriza esta enfermedad por una degeneración de las células nerviosas del cerebro y una disminución de la masa cerebral. Quiere decir que el cerebro se les empieza como a encoger y empiezan a perder células, neuronas, y el resultado es que se empiezan a manifestar ciertos síntomas muy curiosos de las personas que padecen tal enfermedad, como por ejemplo pérdida de la memoria. A veces todos se nos olvida dónde ponemos las llaves, ¿no es verdad? O de repente en dónde dejamos la corbata, pero eso no quiere decir que tenemos realmente Alzheimer. Pero el que tiene Alzheimer ya se nota muy seguido. Cosas que antes eran muy básicas, que las recordaba, las empiezan a olvidar, y eso empieza a crecer progresivamente hasta el grado que ya cuando la enfermedad en muchos casos está avanzada, las personas aún dejan de recordar su nombre, dejan de reconocer los rostros de su familia, ya dejan de saber cómo se llama aún su esposa o de repente sus propios hijos. Yo veía un video en el cual una hija que estaba cuidando a su mamá de Alzheimer y le cepillaba su pelo y le limpiaba sus manos, y entonces la señora se le quedaba viendo y entonces la señora le decía: gracias, señorita, por venir a peinarme y a lavar mis manos, pero ¿me puede decir usted quién es? La madre ya no reconocía a su propia hija. Algunos llaman esta enfermedad la enfermedad del olvido. Llegan a olvidar todo lo que un día fueron y llegan a olvidar todo lo que un día quedó plasmado en su mente y en su memoria. Y tú dirás: pastor, ¿qué tiene que ver esto con nuestro sermón? Bueno, la Biblia nos habla de algunas personas que de alguna manera, por así decirlo, sufrieron un tipo de Alzheimer espiritual. Y la razón es porque muchos de ellos llegaron a olvidar quiénes eran. Supieron en algún momento quiénes eran, pero se olvidaron. Por ejemplo, la Biblia nos habla de nada más y nada menos que de Sansón, que fue llamado, según la palabra de Dios, para ser libertador de su pueblo. Su nacimiento fue prodigioso, lleno del Espíritu Santo. Dios lo llamó con un propósito. Le fue revelado desde un principio que aún la razón y el motivo de su fuerza es porque Dios lo iba a usar para ser juez y libertador
de su pueblo. Pero la Biblia nos dice que con el paso del tiempo, Sansón se olvidó que Dios lo había llamado para una misión y un propósito en particular. Y el hecho que olvidó quién era él, lo limitó y le quitó completamente su llamado que había recibido aún de su nacimiento. La Biblia nos habla de otro que también se olvidó quién era y del llamado que recibió. La Biblia dice que Jacob finalmente Isaac tuvo a 2 hijos, Jacob y Esaú. Y por prescripción divina, el primer nacido era llamado a ser el líder espiritual de la familia. Cuando el padre fallecía, entonces el hermano mayor se convertía en el padre espiritual de sus hermanos. Esaú recibió ese llamado, pero resulta ser que Esaú no quiso ese llamado y después se olvidó para qué Dios lo llamó como primogénito entre su familia espiritual. Y llega un momento que hasta vende ese derecho de primogenitura por un plato de lentejas. Y la razón es porque olvidó quién realmente era y para qué Dios lo llamó. La Biblia nos habla del mismo rey Saúl, que había sido llamado por Dios de una forma directa para ser el primer rey de Israel. Un muchacho humilde, un muchacho sencillo, pero que Dios lo llama para tener un destino glorioso. Rey de Israel entre todas las tribus de Israel. Pero la Biblia dice que también olvidó en un momento que él fue llamado no solo para ser rey, pero para ser pastor de su propio pueblo y cuidar a las ovejas, y al final terminó dividiendo el reino y hasta queriendo matar al mismo rey, al mismo David. Saúl olvidó quién era él. Israel también, la Biblia dice que Dios lo llamó de una forma muy peculiar, sacándolo de Egipto para ser introducido en la tierra prometida. Pero ya estando en el desierto, Israel olvidó que era de Egipto que Dios lo sacó para introducirlo a la tierra prometida, y el resultado fue que quisieron otra vez volver a Egipto. Olvidaron su llamado, olvidaron los milagros, olvidaron que Dios los sacó de Egipto por una razón: introducirlos en la tierra que Dios había prometido a su padre Abraham hace mucho tiempo atrás. Y llegaron a decirle a Moisés: mejor nos hubiera sido morir en el desierto, queremos regresar a Egipto. Olvidaron que Dios los llamó para introducirlos a la tierra prometida. La Biblia nos habla también de un grupo religioso, muy conocedores de la Biblia, muy conocedores de la Torá, expertos en todo lo que era la diplomacia, expertos en la ley. Algunos eran doctores de la ley. Pero llegó un momento en que ellos olvidaron su dependencia de Dios. Sabían la letra, pero la letra sin Dios es letra muerta. Y cuando vino el que era el espíritu de esa letra, que era Cristo, terminaron matándolos porque se olvidaron de su dependencia de Dios. Todos estos ejemplos, y puedo seguir colocando muchos más ejemplos, todos ellos tienen algo en común. Todos ellos olvidaron quiénes eran ellos, quiénes eran y cuál era el propósito que Dios tenía para la vida de ellos. Ahora, esto me lleva a nuestro tema del día de hoy. ¿Quiénes son los adventistas? ¿Quiénes son los adventistas? ¿Por qué ser adventista? Quizás si hoy tú le preguntas a muchos jovencitos, ¿por qué eres adventista? No te sorprenderías que algunos de ellos te dirían: pues ni yo sé qué es eso. Yo he venido a la iglesia porque mis padres me trajeron. ¿Por qué ser adventista? ¿Por qué el sábado? ¿Por qué no el lunes? ¿O el viernes como los musulmanes? ¿O el domingo como los evangélicos? ¿Por qué ser adventista? ¿Por qué mejor no somos luteranos?
¿Acaso Dios no usó a Martín Lutero y creó la Reforma en Europa? Y el resultado fue que más de 1.000 millones de personas conocieron el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué no ser luterano? ¿Por qué no venir a una iglesia luterana los domingos y celebrar los cultos de ellos, siendo que la iglesia más grande cristiana en América es la iglesia luterana? ¿Por qué mejor no educar a nuestros niños en las muchas escuelas de parroquia que tienen las iglesias luteranas? Porque casi toda iglesia luterana a un lado tiene una escuela de iglesia. ¿Por qué no ser mejor luteranos? Podría ser más conveniente para nosotros y para nuestros hijos, y capaz que la educación saldría mucho más barata. ¿Por qué mejor no ser luteranos? Es más, ¿por qué mejor no ser metodistas? Porque resulta ser que la iglesia metodista, que es esta iglesia que estamos rentando, para los que no sabían, esta es una iglesia metodista. Nosotros simplemente la rentamos, no pusimos ninguna decoración, ellos la pusieron. ¿Por qué mejor no ser metodistas? Porque los metodistas son completamente abiertos, aceptan homosexuales, lesbianas, transgéneros y últimamente lo que se llama transespecies. Son abiertos con todo mundo. ¿Por qué mejor no pertenecer a la iglesia de Wesley, de Juan y Carlos Wesley? Y de hecho los metodistas tienen templos por todos lados tan bonitos como este. Nosotros rentamos, ellos son los dueños de la iglesia. ¿Por qué mejor no ser metodistas? Es más, ¿por qué mejor no ser católicos? Tienen más de 1.500 millones de miembros, tienen universidades por todos lados. No hay prácticamente país en el mundo que no haya católicos. Y hablando de dinero, yo creo que tienen más dinero aunque Estados Unidos. ¿Por qué no entonces mejor no ser católico? ¿Por qué ser adventista? ¿Qué hay aquí que te hace a ti traer a tus hijos a la iglesia? ¿Qué hay en el pueblo adventista que hace que tú tomes la decisión de no ser metodista, luterano, católico, pentecostés, evangélico, nazareno y la lista? ¿Por qué esta iglesia? ¿Por qué este pueblo? Algunos dirán es coincidencia porque a mí me trajeron. Sí, pero a los adultos, ¿por qué eres adventista? ¿Qué es lo que te hace tomar la decisión de ser parte de un pueblo que se llama adventistas? De hecho, este tema lo quiero dividir en dos partes. Yo te voy a presentar en el día de hoy, por lo menos la primera parte, lo que yo he llamado 5 cosas que sí son los adventistas. La pregunta es, ¿quiénes son? Hoy pretendo dar una respuesta a la pregunta, ¿quiénes son los adventistas? Al final tú tomas tu decisión, joven, porque tus papás te pueden traer aquí, ¿verdad? Pero al final tú tendrás que tomar tu decisión, ¿qué quieres ser? Hasta algún joven podrá tomar la decisión de ser hasta ateo y ni creer en Dios. Al final cada persona tomará su decisión, pero necesito presentar el día de hoy, ¿quiénes son los adventistas? ¿Qué es lo que nos diferencia, si es que hay alguna diferencia, con las más de 5,000 iglesias cristianas que están allá afuera? ¿Por qué ser adventista? ¿Quiénes son los adventistas? La primera parte son 5 cosas que sí son los adventistas. La segunda parte es 5 cosas que no son los adventistas. Así es que hoy comenzamos con las 5 cosas que sí son los adventistas. Ahí va. Al final vamos a hacer un repaso, Así es que esto es como una clase, pongan atención y vamos a ver parte por parte, porque mi objetivo al finalizar este tema es que quede claro en nuestra cabeza las 5 cosas que sí son los adventistas. La primera cosa que sí es un adventista es un pueblo o una iglesia con un mensaje especial. Tú dirás, a ver, un segundito, pastor. Lo que usted está diciendo es que de las 5,000 iglesias que hay afuera, solo los adventistas
tienen un mensaje especial. Quiere decir que las otras iglesias no tienen este mensaje especial. Y si la iglesia adventista tiene un mensaje especial, a diferencia de las otras iglesias, pues ¿cuál es este mensaje? Mira lo que dice el Espíritu, Profecía, Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 288. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. Alguien dirá, pero pastor, también las otras iglesias tienen la luz de la palabra del Señor. Yo no veo ninguna diferencia entre las otras iglesias y el adventista. Sigue leyendo. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Entonces aquí ya cambió la cosa. Aquí ya cambió la cosa. Porque parece ser que este último mensaje tiene que ver, no solamente es un mensaje especial, es el último mensaje de Dios al mundo. Y este último mensaje le fue confiado al pueblo adventista. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, una obra de la mayor importancia le ha sido confiada. ¿Y cuál es el mensaje que Dios le confió a este pueblo, a este movimiento o a esta iglesia? Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Interesante. Esto es lo que en la jerga adventista se conoce como el triple mensaje angélico. Ahora, si hay un mensaje especial que Dios le dio a esta iglesia, uno tiene que ver con la última amonestación al mundo antes de la venida de Cristo, y número dos, ese mensaje último que será dado al mundo es un triple mensaje, pero no son tres, los tres prácticamente se resumen en uno, y es el mensaje de los tres ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, o sea, es presentar el triple mensaje angélico, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Por eso tú vas a ver que es normal en las iglesias adventistas que aparezcan siempre estos tres ángeles. Ese es un logo, es un moto, es una forma de decir, esto representa nuestra visión y nuestra misión. Tres ángeles volando por el cielo. Ahora, ¿cuáles son los mensajes de los tres ángeles? Rapidito, Apocalipsis 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo otro ángel. La palabra ángel significa mensajero. Quiere decir que del cielo mismo viene un mensaje al planeta Tierra. Este mensaje o este ángel habrá de cubrir los 4 puntos cardinales de la tierra, y la intención de Dios es que este mensaje final todo el mundo lo escuche, porque se predicará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No va a haber nación, cultura y lengua de la tierra que no conozca el mensaje de los tres ángeles. Y viene el primer mensaje. El primer mensaje dentro de estos tres mensajes finales al mundo dice, número 1, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Wow. No sé qué otra palabra usar. ¿Tú sabes lo que está diciendo ahí? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio le faltan 100 años. Porque la hora del juicio viene el siglo que viene. Porque la hora del juicio le falta todavía mucho tiempo. Amigo, el mensaje del primer ángel dice que la hora del juicio ha llegado. ¿Qué significa eso? Que la iglesia cree, la iglesia adventista,
cree que hace más de 160 años el juicio comenzó. Y que hace más de 160 años, lo que Daniel dijo en el capítulo 7, el juez se sentó y los libros fueron abiertos, ya empezó. Y la iglesia cree que Dios va a comenzar el juicio con los muertos. Y que cuando Dios finalice de juzgar a los muertos, el juicio ahora sigue con los vivos. Y la iglesia cree que cuando comience el juicio de los vivos, comienza con una iglesia. ¿Y sabes cuál es la iglesia con la que va a comenzar cuando se abre el juicio de los vivos? Con los adventistas. Y tú dices, ¿de dónde saca eso, pastor? Lo dice Pedro, el juicio comienza por la casa de Dios. 160 años. ¿Qué tan avanzado va Dios en el juicio? Pues la iglesia enseña que el mensaje del primer ángel dice, ya comenzó el juicio y tenemos más de 160 años que los casos de todo el mundo está pasando ante el tribunal de Dios. Y hace sentido porque dice, temed a Dios. Es un llamado del cielo al mundo entero, comenzando con su iglesia, de una modificación de nuestra conducta, de una modificación de nuestra forma de pensar, de un cambio radical. Temer a Dios. Llegó la hora del juicio. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Segundo mensaje, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. La iglesia cree que Babilonia ha caído. Y la iglesia también sabe quién es Babilonia. La iglesia adventista conoce quién es Babilonia. Y Dios le dio un mensaje que es machete. Porque como tú puedes decir cayó Babilonia, y cuando la Biblia dice cayó, quiere decir que ya no se levanta. Y lo repite 2 veces, caída es Babilonia, ya no se levanta. De hecho, Apocalipsis 18 dice, salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis sus plagas. ¿Qué quiere decir esto? Que Babilonia no tiene más salvación. Babilonia ya está condenada. Y Dios le va a beber el vino de la condenación. Y el mensaje es, salgan de ella ahora. ¿Cómo se va a dar este mensaje de salir de ella si primero la iglesia no identifica quién es Babilonia? Obviamente, tú primero tienes que identificar quién es Babilonia para después decir, salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Es fácil poner el dedo y decir, esta es Babilonia? Es duro, por eso le digo, es un mensaje de machete. Es duro. Ahora no los voy a explicar todos en detalle porque no me da el tiempo. Pero obviamente el que diga salir de Babilonia es porque está fuera de Babilonia, ¿verdad? O sea, ninguna persona que esté viviendo con sus prácticas babilónicas puede decirle a los que están de Babilonia que salgan de Babilonia si él mismo está en Babilonia. El que dice salir de Babilonia es porque Dios ya lo sacó de Babilonia. Y va a proclamar, este pueblo ya cayó. Dios comenzó el juicio. Dios está juzgando Babilonia. Sal de Babilonia, porque si no te va a tocar la misma condenación de Babilonia. Y luego la cosa se pone peor, porque el mensaje del tercer ángel habla acerca de la adoración de la bestia y de su imagen, y dice, ay, no recibas la marca de la bestia, porque si no recibirás la ira de Dios. Y según la iglesia adventista ha entendido, estos 3 mensajes tienen un objetivo.
Número 1, definir a los que están adentro de la iglesia, o sea, los que estamos dando el mensaje. Y número 2, definir a los que están afuera. Por ejemplo, si la iglesia dice, temed a Dios y dadle gloria porque comenzó el juicio, tú encuentras que va a haber dos clases de personas. Uno, los que dicen, pues Dios bendito, hoy me consagro a ti porque yo no sé si mañana mi nombre pasa en el día del juicio. Pero también el segundo grupo son los que dicen, a mí no me importa, yo sigo igual. El mensaje parte. El que se entrega a Dios y lo teme, y el que sigue como el faraón, ¿quién es Dios para que yo lo obedezca? El mensaje va partiendo grupos. El segundo, cayó Babilonia, vuelve a partir grupos, el que se quedó en Babilonia y el que salió de Babilonia. Y el tercer mensaje, vuelve a partir grupos, el que recibe el sello de Dios o el que recibe la marca de la bestia. Así como Noé fue llamado para predicar el último mensaje de advertencia a los antediluvianos, la iglesia adventista cree que la iglesia es el moderno Noé, que cada miembro de esta iglesia, Dios, así como le dio el mensaje a Noé, dile al mundo entero que lo voy a barrer con un diluvio, pero que hay un arca para que se meta, la iglesia adventista en paralelismo entendió que se repite la misma historia y el Noé moderno es la iglesia adventista y el arca de salvación es Cristo Jesús. Yo sé, algunos piensan que el arca es la iglesia. No, amigo, quien es el arca de salvación es Cristo nuestro Señor. Él es el único que nos da la salvación, no la iglesia. Lo que salva el alma del hombre es Cristo. La iglesia tiene que ser salvada por Cristo. Ahora, la invitación del mensaje de Noé fue entrada al arca. La invitación de la iglesia adventista es, vienen los juicios de Dios. 7 plagas pronto van a pisar la tierra. El mundo va a ser visitado por los juicios de Dios, porque la maldad del mundo ha crecido tanto que Dios nos va a visitar igualito que Noé. Noé dijo, viene el juicio de Dios, viene el diluvio, pero si nunca cayó agua. Es lo mismo que la iglesia adventista está enseñando. La iglesia enseña que el mar se convertirá en sangre, que los ríos se convertirán en sangre, que el sol calentará 7 veces más. Nadie lo ha visto. Así como nadie vio caer una gota de agua, igual en la generación final habrá un espíritu de incredulidad, pero Noé será levantado por Dios. Ahora, en este sentido, Dios ha llamado a la iglesia adventista con un mensaje especial, con un mensaje peculiar, el mensaje de los 3 ángeles. Ahora, es interesante notar que si Dios le dijo a Noé, prepare el arca y predícale a todo mundo que viene el fin, imagínate que Noé se hubiera distraído de predicar el mensaje de preparación para que la gente entrara al arca, y en vez de estar predicando cada día, viene el diluvio, prepárate, viene el diluvio, prepárate, se pone a hablar de toda clase de temas, distrayéndose del mensaje que Dios le dio. ¿Saben qué? Este mes voy a dedicarme a predicarles de finanzas, y el mes que viene les voy a enseñar cómo ser buenos papás, y el mes que sigue les voy a enseñar cómo cocinar comida vegetariana, y el mes que sigue les voy a enseñar. Y resulta ser que se va pasando el tiempo y la gente empieza a desconcentrarse del mensaje que realmente era vital para ese tiempo, lo que se llamaba la verdad presente, el diluvio viene. Ahora, es importante la familia, es importante la reforma pro salud, es importante el cambio de la dieta, pero amigo, hay un mensaje que es el mensaje de la hora. El diluvio iba a venir igualito antes del tiempo del fin. Todo lo que predicamos desde los púlpitos a nivel de la iglesia es importante, pero hay un mensaje que Dios nos confió y que no podemos perder la atención acerca de este solemne mensaje. Cristo viene, y es el mensaje de los 3 ángeles preparando al mundo para la venida de Cristo Jesús. Ahora, lo que sí es la iglesia adventista es un pueblo que tiene un mensaje peculiar. Tú no vas a escuchar a ninguna iglesia predicar el mensaje de los 3 ángeles. Busca la iglesia que quieras, la que usted guste, la que se le venga a la cabeza. Busque si ellos están predicando el mensaje profético de los 3 ángeles para preparar la venida de Cristo. En ese sentido, el pueblo, Dios lo escogió, lo preparó, lo apartó
para darle un mensaje que no otro habría de predicar. Solo este pueblo iba a predicar ese mensaje, el triple mensaje angelical. Otra cosa que el pueblo adventista sí es un pueblo que no solamente predicaría el último mensaje, sino un pueblo que fue llamado por Dios a obedecer su santa ley. ¿Cómo lo sabemos? En el mismo capítulo donde presenta el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, mira cómo cierra cuando acaba el mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Y cuál es la característica de los santos? Los que predicaron el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios ha llamado a este pueblo no solo a predicar el mensaje de los tres ángeles. Dios llamó a este pueblo para levantar la ley de Dios. Elena de Guay explica en Testimonios para la Iglesia: el Señor nos ha hecho los depositarios de su ley. Y te voy a explicar por qué. Porque todo mundo ha pisado su ley. Aún las iglesias cristianas han hecho a un lado la ley de Dios. Y vas a escuchar tú en sermones evangélicos: la ley fue clavada en el Calvario, Cristo la obedeció porque tú no la pudiste obedecer, así es que tú ya no la tienes que obedecer porque nadie la puede obedecer. Y han pisado la ley. No, Dios levantó un pueblo y nos hizo depositarios de su ley. Esa misma ley que ha sido rota en el mundo, esa misma ley que ha sido aborrecida en el mundo, esa misma ley que los mismos cristianos la han tirado por el suelo, Dios levantó esa ley y se la entregó a un pueblo. Nos hizo custodios de esa ley y nos confió una verdad sagrada eterna que debe darse a otros mediante advertencias, reprensiones y palabras de aliento. Hoy en día tenemos que miles están practicando religión sin ley. Son cristianos, aman a Dios, pero la ley la han hecho a un lado. Por cierto, ¿recuerdan el mensaje del primer ángel? Mira lo que dice el mensaje del primer ángel: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y mira la parte final del primer mensaje: y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A qué te recuerda eso? Porque Dios tiene que meter eso en el mensaje del primer ángel. Cuando leo adorad al que hizo cielo, me está recordando de la creación. Me está diciendo que la razón por que el hombre tiene que temer a Dios es porque Dios es el creador. Nos hizo con su mano poderosa. Y por cierto, ¿tú sabes que hay un lugar en la Biblia donde dice que Dios escribió con su propio dedo que Él es el creador? Ni le dijo a Moisés que le escribiera ni a los profetas. Él con su propio dedo escribió que Él mismo es el creador. ¿Y sabes dónde se encuentra ese versículo? En la santa ley de Dios. Y es el sábado. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, pero el séptimo es para Jehová tu Dios. ¿Y por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. ¿Y sabes que Dios ese mandamiento lo pone en el mismo corazón de la ley? El sábado. El pueblo adventista entendido, número uno, que recibimos la ley de Dios para levantarla. Mientras todo mundo dice no se puede, es imposible y nadie la va a guardar, Dios nos confirió su santa ley para levantarla. Es el carácter de Dios plasmado en 10 mandamientos. Pero sobre todo, Dios llamó a este pueblo también para levantar su santo sábado, porque al levantar al sábado levantas al Señor del sábado. Ahora, ¿somos legalistas por hablar de la ley? ¿Somos legalistas por enfatizar que sí hay que obedecer al Señor? Pregúntale a Cristo si Él fue legalista. San Juan 14:15, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios siempre nos ha llamado a la obediencia. Yo no creo que haya aquí un padre que no tenga reglas en su casa. Y si tú no tienes reglas en tu casa, lo que estás creando es monstruos en tu hogar. Estás haciendo monstruos que no sepan tener respeto por nadie, ni por ti, ni por la sociedad, ni por ninguna persona. No, queridos amigos y hermanos, todo hogar tiene reglas, todo hogar tiene mandamientos y tiene leyes. Yo me recuerdo hace muchos años, me invitaron a una plática que tuve en Guadalajara y fue un grupo de personas y les di una plática, un lugar precioso. Había un piano de cola tan bonito como este y resulta ser
que salieron dos niños como de 8 y 9 años y con un serrucho empezaron a cortar las patas del piano. Y entonces resulta ser de que sale el anfitrión de la casa y les quita el serrucho. Habían ido, lo habían encontrado en las herramientas y lo sacaron. Y entonces viene la mamá para defender diciendo: bueno, usted disculpe, pero pues mis niños son traviesos, los estamos educando a la forma del nuevo siglo. ¿Y cuál es esa forma? Que no los podemos regañar porque si no los traumamos. Si tú los castigas, los traumas. Si tú los regañas, los traumas. Tú no les puedes imponer leyes, hay que dejarlos que ellos crezcan así como son por adentro. Y entonces la dueña de la casa les dijo: bueno, ¿y qué tal si se les ocurre sacar un costal de harina, romperlo y tirarlo en toda mi alfombra bonita de mi casa? ¿Qué harían ustedes? Pues nosotros pues limpiaríamos alfombra, pero no los castigaríamos. No los queremos traumar. Quisiera saber dónde están esos niños ahorita. Si es que están. Cuando no hay reglas, hay anarquía. Pero eso cualquier persona lo entiende. Cualquier hogar tiene reglas, cualquier sociedad tiene reglas, cualquier país tiene reglas. Pero el único lugar donde no hay reglas es la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo ya clavó la ley. Tenemos hoy en día cristianos sin ley. ¿No te parece muy curioso que Dios levantó un pueblo en el tiempo del fin para levantar la ley de Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 15:10: si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, yo he guardado los mandamientos. Dios nos llama a la obediencia. Dios nos llama, pero tú dices: yo no puedo. Y hay gente que dice: no, pastor, eso es imposible, nadie puede guardar la ley. Es verdad. Humanamente es imposible, pero hay un poder que Dios le dio a su pueblo. Y Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No son cosas a medias, todo lo puedo. Ahora tú estás haciendo las conexiones. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. La razón por la que este pueblo es llamado a guardar la ley, porque el poder de Cristo los puede fortalecer para ser obedientes a Dios, igual que Cristo. El poder del Espíritu Santo lo fortaleció para ser obediente. El pueblo de Dios antes de la venida de Cristo pasará la misma experiencia: guardar la ley de Dios. Y mientras el mundo entero ha pisoteado la ley de Dios, habrá un pueblo que guardará los mandamientos de Dios. Y no dice ahí está la paciencia de los santos, los que le están echando ganas para guardar la ley, los que están tratando su mejor esfuerzo de guardar la ley, los que a veces no se duermen todos los sábados para guardar la ley. No, amigo, el texto dice: los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Elena de Guay explica, y mira esta cita interesante, Conflicto de los Siglos 474. La ley de Dios, tú dirás: pero pastor, ¿por qué Dios llamó a este pueblo para guardar la ley? Escucha, la ley de Dios es la regla. ¿Sabes qué es la regla, verdad? Con que mides. Recuerdo que una vez llevé a un parque a mis niñas y íbamos a comprar fruta, y resulta ser que tenían como roller coaster chiquititos para niños, con carritos que daban vuelta y todo eso, ¿no? Y mis niñas eran chiquititas, y yo me recuerdo que Alison se quería subir a uno, pero entonces en la entrada había una cosita que era una regla de la medida. Y si el niño no pasaba esa regla, no podía subir en los juegos. Eso es una regla. Pero mire, le falta solo poquitito. Pues por ese poquitito no se puede subir. Y no la dejaron subir. La ley es la regla por la cual Dios nos va a medir. ¿Y qué es lo que nos va a medir? Los caracteres. Y las vidas de los hombres serán probados en él. Temed a Dios y dadle, porque la hora de y en ese juicio está la ley. Es que Dios no solamente te llamó a decir: temed a Dios, llegó la hora del juicio. Tú vas a ser juzgado y Dios te va a medir por su santa ley. ¿Make sense? ¿Tiene sentido? ¿Cómo tú le vas a predicar al mundo: temed a Dios y guardad su ley, si tú la estás rompiendo? Esa ley te va a medir también a ti, al que lo proclama. Mira cómo lo dijo el sabio Salomón:
el fin de todo discurso es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos. Casi igualito al mensaje del primer ángel, ¿no es verdad? Fíjate, temed a Dios y dadle gloria, decía Apocalipsis 14. Pero aquí dice, temed a Dios y ¿qué? Guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora, ¿por qué hay que temer a Dios y guardar sus mandamientos? Porque Dios traerá a juicio toda obra. Es exactamente lo mismo. Apocalipsis 14:6. Temed a Dios y dadle gloria, porque llegó la hora de su juicio. Este pueblo ha recibido un mensaje que estamos en la hora del juicio, que la ley de Dios va a ser la regla con la que el mundo entero será medida, y que cuando nuestros nombres pasen por ese registro divino de la iglesia o los de afuera, eso nos va a medir. Y lo bueno y lo malo saldrá. ¿Por qué crees que Dios tiene en el juicio libros? Porque aquí está escrito quién eres tú. Si tú mentiste, si tú robaste, si tú mataste, esa es la regla. Si tú y alguien dirá, pero pastor, yo no soy ladrón, ni soy asesino, ni nada. ¿Y qué tal de desobediente a tus papás? ¿O no sabías que ese es un mandamiento también? Honra a tu padre y a tu madre. Y Dios va a preguntar a los hijos, ¿honró a su padre o no? Eso te va a medir, joven, también. Va a medir al viejito si robó o no. Va a medir al joven si fue violento o no. Esa es la regla. Y Dios confirió a este pueblo la santa ley de Dios, no solo para predicarla, para vivirla, hermano. ¿Se puede? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que sí, lo que sí es el pueblo adventista es un pueblo que ha sido llamado de parte de Dios para obedecer la ley de Dios. Uno, un mensaje especial, el mensaje de los tres ángeles. Dos, un pueblo llamado a obedecer la ley de Dios. La tercera cosa que sí es el pueblo adventista es un pueblo con un origen profético. Esto significa que no somos manzanas del mismo costal. Esto significa que este movimiento fue levantado a propósito, con intención. Dios mismo tenía planificado el nacimiento de un movimiento que habría de serle confiado el triple mensaje de los ángeles y la santa ley de Dios. No hay coincidencia, hay una razón por la cual este pueblo existe. Si predicamos lo mismo que las demás iglesias, ¿tiene algún sentido tener una iglesia con un diferente nombre si predicamos lo mismo de las demás? ¿No es mejor ya hacer una iglesia mundial si todos creen lo mismo al final? Ahora, si este pueblo tiene un mensaje especial llamado a guardar la ley de Dios y tuvo un origen profético, quiere decir que entonces Dios hace nacer este bebé con una razón. Igual que Sansón, Dios lo hace nacer con un propósito. Igual que Juan el Bautista nació con un propósito, igual que Cristo nació con un propósito, así este pueblo nació con un propósito. Para este pueblo, en la profecía de los 2300 días explica lo que fueron los 9 meses de gestación del bebé, hasta que nació al final de los 9 meses o de los 2300 días de tarde y de mañana. Dios presentó de una forma clara en el libro de Daniel, y así lo entendió la iglesia adventista, que este movimiento habría de nacer al final de los 2300 días. Indicaba esta profecía un origen profético con un propósito. 2300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado. Hubo un tiempo en este pueblo que casi todos los jóvenes y adolescentes de esta iglesia podían explicar con un gis o un marcador en su mano y un pizarrón esa profecía paso por paso. Hubo un tiempo que los jóvenes adventistas te decían cuándo comenzaba, cuándo finalizaba y cuáles eran las partes en las que se dividía históricamente esta profecía. Hubo un tiempo. Y dije hubo un tiempo porque hoy en día muchos jóvenes, si tú les quieres preguntar acerca de los 2300 días, no lo encuentran ni en Facebook, ni en Twitter, y mucho menos en YouTube.
Hoy en día la idea de los 2300 días para muchos dentro del pueblo adventista es algo raro, es algo que ni les hace sentido. Y déjame decirte que lo que realmente da una idea del propósito de esta iglesia es esa profecía. Mira lo que dice Primeros Escritos. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra del Señor. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis está llena de perlas preciosas la Biblia. Pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. ¿Verdad presente? Ese es un concepto que tú vas a ver que en el pueblo adventista cada rato lo decimos. Ahora, si a la iglesia que tú vas ni te han hablado de la verdad presente, ten cuidado, a lo mejor ya estás regresando a Egipto otra vez. La verdad presente, amigo y hermano, es el mensaje de la hora. Por ejemplo, ¿cuál era la verdad presente en los días de Jonás? No fue ir a Nínive a decir Dios va a destruir su ciudad. Esa era la verdad presente. ¿Cuál era la verdad presente en los días de Noé? Viene el diluvio y va a destruir todo. Eso era la verdad presente. ¿Cuál era la verdad presente de Juan el Bautista? Viene el Mesías, está a las puertas, arrepentíos. ¿Y cuál es la verdad presente de este pueblo? Viene Cristo y la preparación para ese día es el mensaje de los 3 ángeles. Eso es la verdad presente. Pero he visto el peligro que existe, que los mensajeros, seas anciano de iglesia, seas pastor de iglesia, todo adventista que ocupa un púlpito, ella dice, hay un peligro que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden ni a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. ¿Por qué? Porque nos distrae. Ahora, la Biblia tiene muchas verdades, pero todo tiene que girar alrededor de la verdad presente. Por ejemplo, si hablamos de la reforma pro salud, es verdad presente. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, lo único que llevaremos al cielo es el carácter. Y nadie quiere comerse algo que alguien mató. Si que hablamos de la reforma por salud, es en relación a la verdad presente, tener un carácter más noble, más semejante a Cristo, más paciente, más sencillo. Que no se diga de ti, este comió gallo el día de hoy. No, que se diga de ti, este comió la palabra de Dios el día de hoy. ¿Y por qué prepararse? Porque Cristo viene. Esa es la verdad presente. Todo gira alrededor de esa verdad. Matrimonios. ¿Por qué es importante tener bonitos matrimonios? Porque usted no quiere que cuando Cristo venga su hijo se pierda. ¿O usted quiere eso? ¿O usted quiere que su mujer se pierda? ¿O usted quiere que cuando Cristo venga no le den entrada a sus abuelos, a sus papás? No, eso es verdad presente. Familia, unámonos porque Cristo viene. Esa es la verdad presente. Ahora dice ella, escucha, los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista. O sea que el que no conoce los 2300 días en relación con el santuario, I'm so sorry, but you are not a Seventh-day Adventist at all. O sea, tu cuerpo puede estar aquí, pero también un costal de papas. Pero el costal de papas no se va a salvar, por más que lo traigas todos los sábados aquí. ¿Qué es lo que hace entender quiénes somos? 2300 días en relación con el santuario. ¿Sabe, joven? Te lo pongo de reto, estúdieselo. Yo te garantizo una cosa, que tan pronto tú entiendas estos temas, realmente tu fe va a empezar a arder. Cuando tú digas, I got it finally, que tú digas, finalmente lo entendí, ahora entiendo toda esta onda del sábado y la ley de Dios y venir la reforma pro salud y la iglesia. Ahora finalmente hice la conexión. Ahora tus papás hicieron ya esa conexión, por eso están aquí. Pero si hay algún adulto que no ha hecho esa conexión, regrese a estudiar ese tema. Eso su hermano lo va a poner pero bien firme. Los 2300 días del santuario, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento, de dónde venimos y cuál es nuestra posición actual. Establecer la fe de los que dudan. Ay, oren por mí. Pues yo puedo orar por ti,
Pero si usted no agarra su Biblia y empieza a estudiar y investigar por usted mismo, ¿de qué sirve la oración? Aún Elena de White dice, el que solo se dedica a orar, pronto dejará de hacerlo. Es orar, pero ponte a estudiar y ponte a fortalecer. Cuando entiendes este tema, la fe se confirma. Pero he visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. ¿Para qué? Para mantener este llamado delante del pueblo, que no se nos olvide que nacimos con un propósito, que nacimos con una razón, que Dios nos confió un mensaje y Dios nos confió su ley y nos ha hecho un pueblo especial para que así, igual que Noé o Juan el Bautista, preparar el camino del rey que se aproxima. Ahora, ¿por qué el tema del santuario es tan importante para el pueblo adventista? ¿Por qué los 2300 días? Otra vez, mensaje de los tres ángeles. Primer ángel: vi volar por en medio del cielo otro ángel, tiene el evangelio eterno. Todo el mundo lo va a conocer diciendo: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermano, estamos siendo juzgados. ¿Y sabes quién te está juzgando? Dios. Aquí pudimos haber engañado a todo el mundo. Aquí pudiste haber engañado al policía que te pasaste el alto porque te dolía la panza, apelando a su misericordia. Pudiste haber engañado al juez y hasta llorado para que te perdonara el ticket. Y cuando sales de la corte, me la creyó. Pudiste haber engañado a tu esposa o a tu esposo, o a lo mejor a tus papás, en your Facebook, lo puedes haber engañado. Pero hay alguien que no puedes engañar y jamás podrás engañar, porque Él, antes de que tú pienses, ya sabe lo que estás pensando. Antes que tu boca se abra, ya sabe lo que vas a decir. Y antes que te metas a bañar y se te caiga el montón de pelos, Él ya sabe cuántos se te van a caer. Él sabe lo que ni siquiera tú sabes. Y Él conoce lo que tú ni siquiera todavía conoces. Y lo que vas a conocer y no lo has conocido, Él ya lo conoce. Él estuvo en tu pasado, Él está en tu presente y Él está en tu futuro. Pablo dice, delante de Él todo está desnudo. Todo. Everything. And you know what? En el día del juicio, tu libro is going to be open. And mine too. Y ese día, en una mega pantalla gigantesca que está en el cielo, nos van a conocer. Cada página de nuestra vida is going to be there. ¿Hace sentido? Temed a Dios. Piénsalo 2 veces. Temed a Dios. Why? Porque llegó la hora de su juicio. La obra del juicio se realiza en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se hace la obra del juicio. Sí, el pueblo adventista es un pueblo con un llamado profético y nacimiento profético. No es fácil decir que llegó el juicio, ¿eh? Todo el mundo te va a decir, ¿este qué comió? Chiflado, ¿cómo que comenzó el juicio? Y sí, comenzó con los muertos, ¿cómo? Y después sigue con los vivos. O sea, se te van a quedar viendo raro, no te sorprendas. Lo mismo que no, ¿eh? Por eso mucha gente ya ni quiere predicar este mensaje, porque no quieren que los vean raros. ¿Es fácil? No, el mensaje no es fácil. Pero Dios nos hizo nacer con un propósito. Sí, somos un pueblo con un mensaje especial. Sí, Dios nos confió sus 10 mandamientos. Sí, Dios nos hizo nacer como un movimiento profético. Cuarta cosa que sí somos un pueblo con una dieta especial. Dieta especial, sí, y ahora te voy a explicar por qué razón siempre al adventista se lo acusa de comer carne de soya. Escucha, en el lugar santísimo había un mueble que se llamaba el arca sagrada. Bueno, el arca era sagrada por la razón de que la presencia misma de Dios habitaba en el arca. Nadie podía ver dentro, se caía muerto. Y la Biblia da ejemplos de gente que vio y se murieron de a miles. La presencia de Dios estaba ahí, era la Shekinah. Dentro de la Shekinah había 3 cosas. ¿Cuáles eran las cosas que había? Bueno, número 1, el maná, sí, el pan que llovió del cielo y la gente lo ve y dice, ¿qué es esto? ¿No? 2, la vara de Aarón. Y número 3, la ley de Dios. Regresamos a la ley. Imagínate,
Miles adoran a Dios sin ley y Dios tiene la ley en su misma arca. Es interesante, ¿no? Es súper interesante. Ellos la sacaron y Dios la tiene adentro todavía del arca. Pero 3 cosas están en el arca y estas 3 cosas tienen un mensaje para el pueblo del fin, los que creen la verdad presente. Por ejemplo, el maná representa el poder proveedor de Dios. ¿Quién se le ocurre que del cielo cae pan? Hay que estar loco, ¿verdad? Para decir que del cielo te va a caer un sándwich de Subway. ¿O qué crees que era el maná? ¿Es pan o no era pan? Por eso decían pan del cielo que cayó. El maná representa el poder proveedor de Dios. Donde no hay senda, Dios las abre. Donde no hay camino, Dios hace. Donde no hay agua, Dios hace agua. Y donde no hay comida, Dios provee. God provides. Dios es proveedor. El mensaje del arca al pueblo adventista es: don't be afraid, no tengas miedo, que te van a quitar el trabajo por el sábado, Dios es proveedor, que te va a expulsar la familia, no te preocupes, pan y agua estarán prometidos. El maná es el poder proveedor de Dios. La vara también representa el poder de Dios, pero es un poder regenerador. La vara estuvo seca y muerta, pero cuando vino el Espíritu Santo, la vara reverdeció y dio almendras. Es algo increíble, por eso estaba en el arca. Eso representa que aquellos que van a recibir a Cristo Jesús dependerán del poder proveedor de Dios, dependerán del poder regenerador de Dios. Fueron varas muertas y reverdecieron por el poder del Señor. Eran borrachos muertos, pero reverdecieron por el poder de Dios. Eran violentos, pero reverdecieron por el poder de Dios. Y una vara seca que no daba ningún fruto, cuando el Espíritu Santo vino, las hizo nacer de nuevo y dieron fruto. Así es que la vara de Aarón es el poder regenerador de Dios. Y finalmente está las 2 tablas de la ley. Habla del poder legislador de Dios. Dios manda y Él tiene la última palabra en los cielos y en la tierra. Sin embargo, el maná también tiene otra representación. Mira lo que dice el Espíritu Profecía. Dios está tratando de conducirnos de vuelta paso a paso a su designio original, a saber que el hombre debería subsistir en base de los productos naturales de la tierra. ¿Es verdad presente la reforma pro salud? Por supuesto que sí. ¿Por qué razón? Número 1, Cristo viene rápido. Tan pronto Cristo venga, los muertos resucitan, los vivos son transformados y ascienden al cielo con Jesús para estar 1000 años allá. ¿Qué van a comer allá? 1000 años es un long time. ¿Qué van a comer mientras estén allá? A ver, jóvenes, ¿qué van a comer? ¿Whoppers? Si hubiera un restaurante Whopper en el cielo, estaría grande, ¿eh? ¿McDonald's? ¿Qué van a comer allá? Bueno, para empezar, ¿va a haber carnicerías en el cielo? La Biblia dice que la muerte no va a estar en el reino de Dios. Y tú, para comerte tu Burger King, pues, primero tienes que levantar la pata a la vaca y matarla, ¿no? Pero la Biblia dice que allá no se derramará sangre. Entonces eso implica que no vamos a comer animales, porque no va a haber muerte. Y si allá no se va a comer animales, Dios no debería de preparar este pueblo para poder vivir en un lugar donde no se va a comer más la carne. Es interesante notar que ese era el ideal de Dios al principio. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no le dijo: Adán, te presento a la vaquita, a ver cuántas hamburguesas te haces. No, le dijo: ahí está es más, tú ponle el nombre, porque va a ser tu mascota, va a ser your pet, tu amiguita. Dios no le dio al hombre los animales para que se los comiera, se los dio para que convivieran con el ser humano. Pero el pecado ha borrado todo rastro del ideal de Dios. Pero Dios levantó un pueblo
Y le dio un mensaje para regresarlo a la idea original, que el hombre debería de subsistir en base a los productos de la tierra. El consumo de la carne, con el paso del tiempo, será eliminado entre aquellos que están esperando la venida del Señor. Y la carne dejará de formar parte de su dieta. Deberíamos mantener este objetivo en vista y tratar de trabajar firmemente en esa dirección. Ahora tú entiendes por qué todos los sábados que aquí comemos no hay carne en nuestras mesas. Ahora empiezas a entender. Muchas visitas que nos acompañan acá dicen: oigan, acá, ¿y por qué es todo vegetariano y de soya y de gluten? Porque estamos en un tiempo en el cual Cristo está a punto de regresar y tenemos que prepararnos para poder vivir en la presencia de ángeles. Allá no habrá muerte, ni dolor, ni clamor, ni lágrimas, y los animalitos finalmente no van a llorar ni a sufrir porque nadie los va a matar. Aquí es la escuela para aprender. La ley de Dios no se va a aprender a obedecer allá. Aquí tenemos que aprender a obedecerla, y Dios a este pueblo lo está llevando. Eso sí, somos medio duros, nos resistimos, porque Dios nos saca de las ollas de Egipto y no más olemos y ya nos dan ganas de regresar otra vez a las cazuelas, ¿verdad? Ahora, por eso dice paso a paso. Yo no te juzgo si usted come carne. Mi llamado es: eleva la norma. Pero tampoco te juzgo. ¿Por qué? Porque tú estás en la lucha, ¿no es verdad? Y Dios que tenga misericordia y te dé fuerza, y que puedas llegar un día a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es mi anhelo. Que tú puedas decir: alabado sea el nombre de Dios, soy victorioso en la sangre del Cordero. Pero ese es el ideal de Dios. Dios nos dio la ley no para que la tengamos aquí de adorno. Para adelante, para adelante. Que mentí, para adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que yo de repente me enojé, para adelante en el nombre de Cristo. La norma es alta, pero también es alto el que nos dio la norma, y su nombre es Cristo Jesús. Ahora, Dios está preparando a este pueblo con una dieta en preparación para la vida eterna. Algunos han llegado a decir, inclusive en la iglesia adventista, que la cuestión de la comida realmente no es un asunto de salvación. Bueno, tengo que decirte, amigo y hermano, que la realidad es que hay algunos puntos que la Biblia no establece como puntos de salvación. Y algunos se han atrevido a decir que la cuestión de la dieta ni nos metamos a tocarla, porque eso es entre la persona y Dios. Bueno, respeto la posición, pero hay algunos versículos que me interesa que estudiemos. 1 Corintios 10:31. El apóstol Pablo habla a los cristianos y dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Quiere decir que aún el nombre de Dios puede ser glorificado en lo que bebes y en lo que comes. Temed a Dios y dadle gloria. ¿No decía así el mensaje del primer ángel? Y si comemos y bebemos para la gloria de Dios, el mensaje del primer ángel decía: temed a Dios y dadle gloria. Si coméis o bebéis, hacedlo para la gloria. Así es que aún el mensaje del primer ángel es un llamado que en lo que comemos y en lo que bebemos debemos darle gloria a Dios. Ahora, si el ángel dice que debemos temer a Dios y darle gloria, ¿cómo es que el nombre de Dios es glorificado? Bien rapidito, San Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. ¿Cuál es el fruto que Dios espera de nosotros? Porque Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cuál es el fruto que Dios espera de ti y de mí? Bueno, Romanos 6:12, Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis sus concupiscencias, ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, como dice el corito, cabeza, hombros, rodillos y pies, todo nuestro cuerpo, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea que el que cerraba el puño y le daba al prójimo, pues ya no le da al prójimo, ahora ayúdelo. El que usaba esta lengua para decir majaderías o mentiras, pues ahora con lo que usted habla glorifica a Dios. Si usaba usted el pie para ir a la cantina, pues ahora con estos pies vaya a la casa de Dios. Los mismos miembros, pero ahora para presentarlos como instrumentos de justicia. Y la misma boca que comía de todo,
pues ahora esa boca también puede glorificar a Dios. Porque cuando eres esclavos del pecado, libres serán de la justicia. Pero Pablo dice, ¿qué fruto tú tenías de lo que hacías antes que ahora te avergüenza? El fin de ellos era la muerte. Cuando Cristo nos transformó, nos dio mejor fruto. ¿Y cuál es el fruto? Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. ¿Te fijas que antes de la vida eterna primero es la santificación? Por cierto, ¿qué es la santificación? Si tú piensas que el santo es un muñequito en la pared para ponerle velas, eso no es el concepto de la Biblia. En la Biblia la palabra santo significa apartado. Cuando una persona se santifica, se está apartando. Es apartando, es una decisión voluntaria. El que tenía 2 mujeres, apártese. Apártese. Ese no es el ideal de Dios. La Biblia dejará al hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Apártese. Eso pasa cada rato, ¿eh? Yo he escuchado de las islas por allá de Australia, en algunas tribus muy curiosas, que resulta ser que cuando han llegado misioneros, hay jefes de tribus que han tenido 5 esposas. Y cuando llega el evangelio, ellos dicen, la Biblia dice, no cometerás adulterio, pero está casado con 5 mujeres. ¿Qué hace? Tiene que tomar una decisión. Santifíquese, apártese, quédese con la primera con la que se casó. Y las demás se convierten en su hermana en Cristo Jesús. ¿Es duro? Por supuesto. Santifíquese. Tú sabes que Dios hace un llamado a este pueblo a la santificación. ¿Por qué? Porque pronto vamos a ver al Rey en gloria y majestad. Dios nos llama a apartarnos, santificar nuestra mente, nuestros ojos, nuestras manos, nuestras acciones. Algunas personas dicen, pero pastor, eso de santificación habla más bien de una vida santificada, no de comida. Lamento decir que no es así. El apóstol Pablo dice, si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria del Señor. El apetito también tiene que estar santificado. Y no me voy a detener a explicar todo en detalle, porque no es mi tema del día de hoy, pero la sierva del Señor dice que el que no venza en el apetito no podrá vencer el pecado nunca. O sea, si tú pasas frente a Burger King y se te hace agua a la boca y terminas después con la boca en tu boca, tu estómago te controla. ¿Por qué crees que a la hora de la comida te pasan un anuncio y otro anuncio y otro anuncio y anuncios y anuncios y anuncios? Y el que no tenía hambre le vino una hambre monstruosa, porque el apetito es muy fuerte. ¿Por qué crees que Cristo, antes de comenzar su ministerio, ayunó? Porque Cristo dijo, mi comida es la de arriba. Y no viene el diablo y en la tentación le dice, pues convierte esa piedrita en pan. Ahora Cristo puede haber hecho la piedra en pan, y pan rico y fresquecito, pero Cristo no lo dijo, porque su pan, su comida era hacer la voluntad de Dios. Se negó. Hoy en día hay muchas personas que quieren vencer el pecado. ¿Cómo vas a vencer el pecado si ni siquiera niegas la hamburguesa? ¿Cómo vas a vencer el pecado? Pastor, ya no quiero ver pornografía. Claro, si eres débil en la barriga, vas a ser débil en todo. Pero tú sabes que el que es fuerte en el apetito, así como tú a tu estómago le dices no, y tu estómago te gruñe, sí, no, y vuelve a gruñir, ¿verdad? Quiero las ollas de Egipto, no. y gruñe fuerte, Pero cuando caes de rodillas, Señor, mi barriga quiere, y sí me gusta, pero Señor, no es lo que quiero, es lo que tú quieres. Señor, te voy a glorificar en esto, porque si como o bebo es para tu gloria, y si no, pues enséñame a decirle a mi estómago no. La próxima vez que usted quiera ver pornografía, agarra la computadora y la cierra, no, porque mi mente pide una cosa, pero mi Dios pide otra cosa, no. Y empiezas a hacerte fuerte. El poder del Espíritu Santo empieza a fortalecer cuando tú, pero ¿sabes? El secreto es la cuestión de la comida. Y Dios nos dio este mensaje. Tú sabes que uno de los pueblos más sanos a nivel mundial son los adventistas. No es coincidencia. No es coincidencia. Mientras hoy en día todo el mundo se está haciendo vegetariano, la iglesia adventista tiene más de 160 años con un mensaje que lo recibimos hace más de un siglo.
Y mientras ahorita todos los científicos del mundo están, wow, el vegetarianismo es lo mejor, y wow, qué descubrimiento científico, nosotros los miramos y decimos, ajá. Y cuando tú llegas a la cúspide de la montaña y descubres la verdad, resulta ser que nosotros ya estábamos arriba hace 160 años. Dios nos dio este mensaje porque Él sabe mejor, Él conocía mejor. ¿Has escuchado el cereal Kellogg? Yes, he was a Seventh-day Adventist. Kellogg. Post, los cereales Post, Seventh-day Adventist. These guys inventaron los cereales en base a la información que Dios le dio a este pueblo, no porque fueran súper sabios, porque cuando el Espíritu profecía, ella explica que era el maná, que eran como un cereal, pues de ahí hicieron los cereales, y ahorita todo el mundo en América está comiendo eso. Thank you very much. Dios nos dio este mensaje, ¿para qué? Prepararnos en verdad presente como pueblo, a preparar nuestro cuerpo para ser templo del Espíritu Santo, glorificar a Dios a través de lo que como y lo que bebo, y que cuando Cristo venga, Señor, cuide este cuerpo, ahora dame uno por toda la eternidad. Pero la Biblia dice que el que en lo poco no fue fiel, en lo mucho tampoco lo será. Sí, la iglesia es un pueblo con una dieta especial. Y finalmente, el último punto, y con esto finaliza: la iglesia es un pueblo con un carácter especial. Y aquí sí la cosa se va a poner medio espinosa. Aquí se va a poner medio espinosa. Hebreos capítulo 12, versículo 12-14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué razón Dios nos hace un llamado a la santidad? Ahora tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Dice: sin santidad nadie lo verá. Así es que es verdad presente. Dios llama a un pueblo a la santidad. That's the calling. Ese es el llamado del Señor. Mira lo que dice Romanos 6:22. Ahora que fueron libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Elena de Guay explica y dice en Review and Herald: la felicidad es el resultado de la santidad, porque no tienen santidad. Todo lo que estás viendo, jovencito, no te hace feliz. Lo que estás comiendo no te hace feliz. La música esa rara que estás escuchando, pues te mueve el bote mientras la estás oyendo, pero después que terminaste, you're so unhappy. El resultado de la santidad es la felicidad y la conformidad con la voluntad de Dios. No comas carne, but I like it. Pero no es mi voluntad, tu voluntad. Tú mandas, y el hacer tu voluntad me hace feliz. I'm happy just to obey you. Soy feliz porque te obedezco. Soy feliz por hacer tu voluntad. Los que desean ser santos en el cielo deberán primero ser santos ¿en dónde? Porque cuando dejemos esta tierra, llevaremos nuestro carácter con nosotros. ¿A dónde? O sea que si tú eres un peleonero, y eso sigue siendo bien peleonero allá, pobres ángeles los vas a dejar sin plumas de sus alas. ¿En serio? ¿Qué harán los jóvenes que son adictos al celular aquí? ¿Quieres ser santo allá? Tenemos que empezar a ser santos aquí. ¿Sabes por qué? Porque lo único que vamos a llevar al cielo no es tu carro, no es tu título, no es tu dinero, no es tu casa. El carácter es lo único que llevaremos. Y esto significa sencillamente que llevaremos algunas de las características celestiales que nos fueron impartidas en la tierra por la justicia de Cristo. ¿Por qué es tan importante un cambio de carácter? Ahora, Dios llama a este pueblo para un cambio de carácter. Es lo único que vamos a llevar. Escucha, Elena de Guay lo presenta de una forma magistral. Mensajes Selectos, tomo 3, página 216. Ser perdonados en la forma en que Cristo perdona es no solamente ser perdonados, sino ser renovados en el espíritu de nuestra mente. El Señor dice: te daré nuevo corazón. La imagen de Cristo debe ser estampada en la mente misma, en el corazón y en el alma.
El apóstol dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Sin el proceso transformador que puede venir solo por medio del poder divino, las tendencias originales a pecar permanecen en el corazón con toda su fuerza para forjar nuevas cadenas, para imponer una esclavitud que nunca puede ser quebrantada por el poder humano. Entonces, esa es la razón por la cual hay mucha gente que nunca puede cambiar. Tratas de ser santo con una mente sucia, a menos que la fuente cambie. Si el ojo de agua está contaminado, todo el agua que salga está sucio. Hay que abrir otro pozo. Si tu mente no ha sido transformada por el poder de Dios, en vano es todo. Porque vas a seguir tratando y tratando y tratando y tratando y tratando y tratando. Nunca lo vas a lograr. Fui a predicar a Wisconsin hace algunos años y había un joven que tocaba el piano de forma magistral. Jovencito. Al final habló conmigo. Me dice, pastor, ¿sabe que hoy es el último día que vengo a la iglesia? No vengo más. ¿Por qué? Amén, Dios te usa. Mira cómo tocaste el piano. Eres un joven de muchos talentos. Y dice, no, pastor, tengo desde chiquito toda mi vida en la iglesia y sabe que yo tengo un defecto que Dios nunca me pudo quitar. He was gay. Nadie sabía. Fue un pecado secreto que lo tuvo desde hace mucho. Y dice, yo creo que nací gay y me voy a morir gay. El poder de Dios no me pudo cambiar. Y también me cansé de ser hipócrita. O sea, no puedo engañar a todo el mundo. Mire ese joven tan cristiano cuando yo sé mi verdad. ¿Sabe cuánta gente en la iglesia así está? El problema del adventista no es que no sabemos la ley, no es que no sepamos del sábado. Aquí estamos. Ese no es el problema del adventista. El problema del adventista no es que no hayamos recibido el espíritu de profecía. El problema del adventista no es que nunca comió carne de soya, que hemos comido y mucha. Ese no es nuestro problema. El problema no es que no tengas los libros del espíritu de profecía. Yo he ido a casas de algunos de ustedes y llenos de los libros del espíritu de profecía. Y algunos hasta subrayados con un montón de colores. Ese no es el problema del adventista. El problema del adventista no es que no sabemos la ley de Dios. Mira, hasta aquí la tenemos enfrente. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema es el carácter. Ese es nuestro problema. Comenzando desde el que predica y siguiendo para todos. Nuestro carácter. Porque sabemos que es lo único que llevaremos al cielo. Pero ¿nunca te ha pasado que tú miras atrás y tú dices, parece ser que voy para atrás? No para adelante. Como que no crezco en santidad. No te apures, joven. Esa es la lucha de todos. Hasta los apóstoles la tuvieron. Pablo dijo, yo no me entiendo, hay algo en mí que me entierra y me jala a hacer el mal. Y siempre termino haciendo el mal. Sepa, ya no quiero el mal, pero siempre termino haciendo el mal. Es una lucha, joven, es bien fuerte. Pero este pueblo ha sido levantado porque Dios, a través de su Espíritu Santo, en este pueblo va a hacer algo que en otras generaciones nunca hizo. Va a ser la más grande manifestación del poder de Dios en este pueblo. Y es una transformación del carácter. Y sabes, yo leo la cita, pero a veces digo, ¿será? Porque a veces hay problemas en la iglesia. No basta con tener la ley. ¿De qué sirve levantar la ley? Si no, nuestro carácter es bien defectuoso. Dios llama a este pueblo a recibir el proceso transformador de carácter que solo puede venir por medio del poder divino.
Las tendencias originales a pecar permanecen en el corazón con toda su fuerza para forjar más cadenas e imponer una esclavitud que nunca podrá ser quebrantada por el poder humano. Pero los hombres nunca podrán entrar al cielo con sus viejos gustos, nunca podrán entrar al cielo con sus inclinaciones, nunca podrán entrar al cielo con sus ídolos, sus ideas o sus propias teorías. El cielo no sería un lugar de gozo para ellos, pues todas las cosas contrariarían sus gustos, apetitos e inclinaciones y se opondrían dolorosamente a los rasgos naturales y cultivados de su carácter. Oh, sí, amigo y hermano, este es el reto más grande para este pueblo. Sí, este pueblo ha sido llamado para reflejar la pureza del carácter de Cristo Jesús. Este es nuestro llamado. Y no puedes tú agarrarlo y tirarlo a un lado. Este es el reto que Dios tiene para ti. Sí, es posible. Yo no quiero decir como en las iglesias evangélicas: oh, no, eso es imposible, estoy bajo la gracia y lo que tú no puedes hacer lo hizo en la cruz, y con eso haz lo que quieras, Cristo ya cumplió la ley por ti. No, Dios levanta este pueblo para decir: sí, es posible guardar la ley de Dios a través de un carácter transformado. Sí, es posible, porque yo leo la Biblia y encuentro, amigo y hermano, ejemplos de personas como tú, como yo, como tus hijos, como jóvenes que tuvieron también luchas, que tuvieron también pruebas, las mismas que tú y yo tenemos. Pero hay algo que ellos tuvieron que logró hacer en ellos algo maravilloso y les dio la victoria. Llámese un José, que guardó la ley de Dios, no cometiendo adulterio por el poder de Dios. Encuentro un Daniel que fue fiel para no poder rebelarse contra el Dios del cielo. Los 3 jóvenes hebreos que prefirieron dar su vida en el horno de fuego antes de adorar dioses ajenos que no fuera el Dios del cielo. Encontramos un apóstol Pedro, rápido para sacar la espada, rasgos de carácter terrible. Pedro era terrible. A mí, si Pedro estuviera en esta iglesia, a cada rato estaríamos teniendo juntas de iglesias para disciplinarlo. A cada rato: hoy Pedrito otra vez, y ahora ¿qué hizo Pedro? Se peleó, ¿a quién le dio una bofetada o a quién le dio un puñetazo? Y saben, Pedrito hubiera sido la clase del que borramos de la iglesia y se vuelve a rebautizar otra vez. Pedro era terrible, pescador, mal hablado, majadero y violento. Tú no podías mirarlo directamente a los ojos sin el riesgo de que cerrara el puño y te mostrara quién mandaba. Sí, Pedro quería ser un alfa. Pedro quería mostrar quién estaba en control y quería mostrarle a todo mundo que sobre todos él era el primero. Me van a traicionar. Todos son unos traidores, pero yo no, fue el primero que traicionó. Pedro tenía graves defectos de carácter. Juan no se queda atrás. Terribles defectos. Los hijos del trueno, mal hablados, vengativos. ¿Alguna vez tú has sido vengativo, que te la han hecho y dices: espérate que llegue mi oportunidad? Cuando la tortilla se voltee, ahí va a ver. Esperando el momento, ¿verdad? Pero resulta ser que un día van a predicar en una ciudad, los echan de la ciudad. Un segundito, ustedes aquí ni entra. Así por donde vino, y los echaron de la ciudad, a Jesús y a los apóstoles. Y todo enojado Juan, sí, Juan viene con Jesús y le dice: Señor, si tú nos das chance, mandamos que baje así como bajó de Sodoma y Gomorra fuego, los quemamos a todos. Hablemos de gente vengativa. Pues gente como Juan, o como Pedro, o como tantos otros, aun como el incrédulo de Tomás. Encontramos en la Biblia que hubo un poder que hizo algo en ellos, y eso es real, está ahí. ¿Por qué crees que está escrita la Biblia? Para motivarte, para dejarte saber que es verdad. Estamos en una lucha, pero hay un poder más grande que el poder encadenante de las tinieblas de esta tierra. Y este poder no viene de abajo, este poder viene de arriba, y su nombre es Cristo Jesús. Y cuando invocas ese nombre, algo pasa que tú no tienes explicación. No lo puedes. You try, pero no podemos explicar cómo antes te gustaba algo, ya no te gusta. Cómo antes te gustaba el chisme y te gusta, y ahora hasta lo piensas 2 veces, y que tú mismo ni lo entiendes. Dice: why I'm thinking this way? Why? Y no lo puedes explicar, pero es el poder transformador que a un Pedro lo transformó, que a un Juan lo hizo el apóstol del amor, que a Santiago lo hizo aún dar su vida cuando Herodes lo traspasó y lo mató. Y cuánta fila
de ejemplos bíblicos de personas que pudieron pasar en las manos del alfarero y que el poder de Dios hizo algo en ellos que ni ellos mismos pudieron entender. Wow, ahora Dios quiere hacer eso, no por Daniel ni tampoco por José, lo va a hacer por un pueblo entero. Wow, qué reto tiene Dios, qué reto para un pueblo entero. ¿Han escuchado los 144,000 que no se contaminan, que no se acuestan con mujeres, que son vírgenes y que tienen el nombre de Dios en su frente? ¿Sabe qué significa eso? Tienen la mente de Dios, tienen la mente, fueron renovados hasta en su pensar, cambiados, y ellos mismos ni lo lograron entender, pero ese es el ejército de Dios. ¿Y sabes de dónde va a ser ese ejército? De aquí, de este pueblo. Dios tiene un reto bien grande con nosotros, y ese pueblo, cuando su carácter cambia, será la prueba más poderosa, que nadie en esta tierra podrá dudar que hay un Dios en los cielos que puede transformar a los pecadores, si nos transformó a cada uno de nosotros. Sí, amigos y hermanos, hay 5 cosas que este pueblo sí es, y la vamos a repetir bien rapidito. Este pueblo es un pueblo con un mensaje especial, llamado a predicar el triple mensaje angélico: la hora del juicio, la caída de Babilonia y no recibir la marca de la bestia. Sí, este pueblo es un pueblo llamado a obedecer la ley de Dios, desde el primero hasta el último mandamiento, incluyendo el sábado, no solo por prédica, sino por vivirlo por el poder de Dios. Este pueblo es un pueblo que nació en la mente de Dios y nació con un origen profético. No somos del costal, no somos iguales que los demás. Dios nos escogió para ser un pueblo diferente y preparar la segunda venida de Cristo. Dios nos dio una dieta especial también a este pueblo para poder recibir la lluvia tardía que pronto vendrá. Y Dios también llamó a este pueblo para tener un carácter especial, el mismo carácter de Cristo Jesús. Y amigo y hermano, Dios eso lo va a cumplir porque Dios así lo prometió. Pero sabes, amigo y hermano, nadie puede olvidar lo que nunca conoció. Regresando a lo del Alzheimer. Si todo lo que escuchaste el día de hoy, tú dices, wow, es la primera vez que alguien me dice de esto. Dice, toda la vida viniendo a la iglesia, nunca escuché el mensaje de los 3 ángeles. Toda la vida en la iglesia, nadie me dijo de los 2300 días. Toda la vida en la iglesia no sabía que Dios quiere cambiar el carácter por amor a Él para obedecer su ley. Yo no sabía de la dieta. Pues bueno, no puedes olvidar lo que nunca conociste, pero si tú ya conocías esto y lo olvidaste, la palabra de Dios nos llama a recordar otra vez. Recuerda quién eres. Recuerda por qué estás aquí. Y recuerda para qué Dios te llamó. Joven, tienes un llamado de Dios. No es coincidencia que seas parte de esta iglesia. A mí me trajeron, tampoco es coincidencia. Tú pudiste haber nacido en un lugar musulmán. Jovencita, tú pudiste haber nacido en un lugar musulmán y ser la 10ª esposa de un hombre que tiene 10 mujeres. No, pero no naciste en un lugar musulmán, no naciste en un país comunista. Estás en un lugar de libertad. Y no solamente de libertad, estás en el pueblo que predica la verdad presente. Y hay una razón para eso. No olvides quién eres. No olvides porque Dios te llamó. Y no olvides el llamado que Dios tiene para ti, porque somos un pueblo con una misión. Hay que cumplir la misión. Y si humanamente no podemos hacerlo, hermano, cumplámonos en el poder de Dios. Una última nota de llamado y con esto cierro. La palabra del Señor dice, he aquí vengo pronto. La palabra adventista significa eso. He's coming. He's coming. He is coming. Y viene pronto a las mismas puertas. La advertencia para este pueblo es, retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Porque si tú no lo retienes, otro tomará tu corona. Si tú no tomas tu lugar, Dios va a llamar a otro. Si tú no quieres la ley de Dios, otro vendrá para guardar la ley de Dios. Si tú no quieres que Dios cambie tu carácter, otro vendrá y Dios cambiará su carácter. Si tú no quieres cambiar la dieta, otro vendrá.
Y lo que tú no quisiste, el otro va a abrazar la reforma prosal y va a decir: esto es la bendición del cielo. Y mientras los que tuvieron el mensaje no lo quisieron, otro tomará su corona. No, amigo y hermano, no dejes que nadie tome tu corona. Retén lo que tienes, recibe tu llamado, cumple tu propósito y sé parte de un pueblo escogido de Dios para preparar el camino para la venida de Cristo Jesús. Vivamos la verdad presente, creamos la verdad presente y llevemos esta verdad al mundo entero que perece. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno que se llama así: la verdad presente.